Les damos la bienvenida a la conferencia técnico-comercial liderada por la empresa Gallium de Colombia SAS, especialista en comercializar y distribuir al por mayor productos eléctricos, electrónicos e insumos para los sectores de la refrigeración y aire acondicionado. Antes de iniciar la sesión, les agradecemos a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. Adicional, les sugerimos tener en cuenta que las dudas e inquietudes serán atendidas directamente desde el chat habilitado de YouTube por el personal designado por la empresa anfitriona, que en este caso es Gallium de Colombia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro conferencista Carver Caicedo Caro. Él es tecnólogo automotriz, especialista en gerencia de servicios. Cuenta con un máster internacional en gestión empresarial. Es asesor técnico comercial en compresores de servicios en Venezuela. Además, es colaborador en charlas de formación técnico-comercial para Gallium de Colombia. Es coordinador empresarial y docente en el Diplomado de Refrigeración y Aire Acondicionado, Compresores Servicios UNED Venezuela. Además, es el fundador de la Asociación de Técnicos en Refrigeración y Aire Acondicionado en Venezuela. Bienvenido, Carver. Muchísimas gracias. Un buen día para todos. Agradecidos a Acaire por esta Expo Acaire virtual, a Gallium de Colombia también por la oportunidad y a todas las personas que están conectadas o van a estar conectándose para esta conferencia técnico-comercial. Para comenzar, vamos a charlar un poco sobre este procedimiento muy innovador que es la conversión de 134 a R290. Como lo ven en la presentación, en la imagen, es la conversión de compresores o sistemas de hidrofluorocarbono a R290. Entonces les vamos a hablar en esta conferencia sobre cómo realizar el proceso de conversión y cuáles son las normativas de seguridad y unos elementos bien importantes de los cuales nosotros hemos tenido en cuenta, sobre todo en Venezuela y lo queremos practicar en Colombia, sobre esta conversión que es completamente factible. En la presentación de la imagen van a ver dos compresores y a mano izquierda ven una imagen de un exhibidor comercial que fueron nuestras pruebas sobre esta conversión factible. Y vamos a hablar de los objetivos y el resumen total de esta conversión. Entonces vamos a continuar. La presentación tiene varios puntos que vamos a destacar sobre este proyecto y comenzamos con cuál va a ser la metodología para recuperar el 134 que vamos a tener para conversión a los sistemas AR290, siempre y cuando se tenga que recuperar. La disposición final del gas refrigerante, el compresor, el dispositivo de expansión y filtros. Asimismo, las modificaciones en el sistema de control y sistema eléctrico para la conversión a R290, la cantidad de R134A a ser recuperada, qué beneficios económicos vamos a tener con estas conversiones, los costos de nuevos equipos a nivel comparativo y la disminución de la energía asociada a la conversión. En segundo paso o en segunda parte de esta presentación vamos a ver la aplicación como tal de esa conversión. Entonces, primero que todo, para poder llegar a esta aplicación, nosotros tenemos que tener en cuenta las normativas de seguridad que son relevantes para el proceso de la conversión, tanto para el técnico como para la empresa que va a realizar este tipo de servicio. En este caso, para Colombia, yo creo que lo más pertinente es que todo técnico o toda empresa que quiera trabajar o hacer este tipo de conversiones o manipular sistemas en R290 debe tener una certificación especial para la manipulación de hidrocarburos. Las empresas que deben estar coordinando esto en Colombia, si no estoy equivocado, es el SENA. Creo que la unidad técnica de ozono es la que ayuda a dirigir todo esto y es posible que Acaire también esté organizando este tipo de formaciones. Entonces tenemos
Estas normativas, como la ISO 817, que es la que nos genera la clasificación del tipo de refrigerante, en este caso para el R290, que es A3, y lo vamos a explicar más adelante. La norma EN 378, que nos dice cuál es la capacidad máxima como límite inferior de inflamabilidad que debemos tener para carga en R290 por metro cúbico en una habitación o en un área donde estemos haciendo el trabajo, que hasta la fecha de hoy, desde el año pasado, fueron aprobados 500 gramos en sistema de hidrocarburos en R290, R600. Y los puntos 3, 4 y 5, me disculpan ahí el número 5 y 6, son normativas en los cuales QIGEL cumple todas las normas a nivel de elementos eléctricos y el compresor, ¿ok? En cuanto a sus requerimientos para poder aplicar a este tipo de hidrocarburos como el R290, lo pueden ver que cumple con la normativa ATEX de atmósferas explosivas. Comenzamos con la metodología empleada para recuperar el 134. Sabemos que para recuperar cualquier gas refrigerante, el llenado del cilindro no puede ser superior a un 70, máximo 80 de su capacidad, y no se pueden realizar mezclas en el refrigerante para poder acceder a esta recuperación. Si el cilindro tiene un 10-20% de gas R134, no hay ningún tipo de problema. La disposición del gas R134, sabemos que debemos tener unos cilindros especiales que son de color gris y en la parte superior es un tono más amarillento, ¿ok? Para tener la disposición del gas. Si en algunos casos, por los costos operativos de poder realizar este tipo de recuperación, pues podemos guardarlos o mantenerlos en los cilindros desechables sin dar un uso posterior a esto. La disposición final de los compresores en R134, siempre y cuando la manipulación sea que ya el equipo no funcione, el compresor sea para desechar por completo, lo importante es que utilicemos este compresor sea para reciclaje, para residuos o inclusive para organismos, universidades, institutos donde se puedan estudiar los componentes internos de los compresores. La disposición final de los dispositivos de expansión, ya sea tubos capilares o válvulas, pues en este caso, como la carga máxima son 500 gramos, el uso de las válvulas de expansión todavía no es notorio. Entonces, en este caso, utilizar el dispositivo de expansión, el capilar, es simplemente un reciclaje o una reutilización que tenga un fin específico. Si es para válvula de expansión en el futuro, pues la válvula de 134, si está en óptimas condiciones, lo podemos utilizar o mantener en un sistema que esté adecuado para ese tipo de refrigerante, y si no, de lo contrario, pues se mantiene igual una recicladora. La disposición final de los filtros puede cumplir el mismo elemento, o a una recicladora, o podemos utilizarlos en algún elemento de estudio para verificar cómo es el comportamiento de un filtro internamente, cómo está compuesto, cuáles son sus elementos y cómo se observa, cómo se ve después de algún tipo de trabajo. Las modificaciones realizadas en el sistema de control para las conversiones en R290 tienen que ser bien específicas, ¿ok? En este caso, en los sistemas de control, por lo general, en las neveras domésticas, vamos a hablar en este específico, se utilizan muchos termostatos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso de los sistemas de control? Debemos hacer una separación de la parte eléctrica del compresor y sobre todo a una separación de altura. ¿Por qué? Para la prevención de fugas en sistemas de R290, el gas es más pesado. Por lo general, tiende a irse hacia el suelo. Entonces, una de las maneras de evitar cualquier presencia de inflamación que se genere por una fuga, pues el tener el sistema de control eléctrico superior al compresor nos va a ayudar a mitigar esos elementos. Y con respecto a los sistemas comerciales, debemos utilizar controladores electrónicos, sobre todo los que utilizan núcleos sólidos que no generan ningún tipo de arco eléctrico o chispa. Las modificaciones realizadas en el sistema eléctrico, como les comenté, debemos pasarlo a una zona superior por encima del compresor a una distancia considerable, 10 o 20 centímetros, o en algunos casos
colocar una lámina de separación entre el compresor y la parte eléctrica para mitigar estos efectos. La cantidad de R134 a ser recuperada depende mucho de varias variables que se puedan manejar en ese entorno, ¿sí? La cantidad de conversiones que realicemos, la cantidad de trabajo que el técnico quiera proyectar y también que se tome en cuenta a nivel de empresas o fábricas o clientes finales la capacidad de hacer este tipo de conversión de 134 a R290 y más adelante vamos a ver los beneficios a los cuales puede estar estimada esta recuperación. Pero si hablamos a nivel de números, es bastante importante la cantidad de 134 que se puede recuperar, sea a nivel de técnico, sea a nivel de empresa de servicios o inclusive hasta de fabricante. Los beneficios económicos que implica la conversión de las neveras en comparación con la adquisición de las neveras nuevas es muy importante. Y aquí hacemos un paréntesis bien considerable. Si nosotros en el mercado, sobre todo a nivel de Sudamérica, puede ser Venezuela, Colombia, hasta la Argentina, tenemos algo bien significativo, que es que nosotros estamos ingresando al proceso de cambio de los HFC a los hidrocarburos, en este caso R290 y R600. Es muy importante para empresas, inclusive fabricantes, tanto las grandes superficies como supermercados o pequeños establecimientos que tienen equipos botelleros, vitrinas o el sistema doméstico, tener en consideración estos beneficios económicos. Imaginémonos y hagamos este ejercicio. Que una empresa de grande superficie o un fabricante necesite recuperar tantas cientos o miles de neveras de una empresa grande de gaseosas, en este caso vamos a comentarlo para el tema de Colombia, y necesita recuperar esas neveras, pero la empresa quiera pasar a los sistemas nuevos de HC, en R290 o en R600. El costo de una nevera nueva para un fabricante puede estar al orden de los $300-350. Si nosotros tomamos o consignamos esa misma vitrina, esa misma nevera, ese mismo exhibidor, hablamos de un modelo estándar en este caso, que pudiera ser para un equipo de potencia de un cuarto, un tercio, los costos de una nevera pueden ser $300-350 y consignando un equipo para la recuperación, con todos sus cambios, con todos sus elementos que podemos comentar, que es el compresor, junto con el filtro, junto con el capilar, con la mano de obra y el servicio, nuestros ejemplos ya aplicados no generan costos superiores a los $150-175, por lo cual podemos tener unos ahorros y beneficios entre un 35 a un 50%, lo cual es bastante significativo, aparte de los ahorros energéticos que vamos a ver más adelante en la presentación. Entonces, muy importante tomar en cuenta estos beneficios económicos y para la actualización de los técnicos en cuanto a estas conversiones. La disminución de la energía asociada a la conversión lo vamos a ver en una tabla casi al final de la diferencia en cuanto al ahorro energético del sistema en R290 con respecto al 134, también como el ahorro en consumo de gas refrigerante. ¿Cómo justificamos este proyecto? ¿Por qué se nos dio la idea de este proyecto? ¿Por qué es importante? Bueno, es trascendental resaltar que el contenido de la economía circular, las empresas y las personas involucradas en este proceso. Y aquí vamos a tomar estos factores en cuenta. ¿Por qué la economía circular? Que es un punto muy importante que hace unos años atrás las Naciones Unidas han hecho mucho enfoque. La cantidad de personas, técnicos, empresas distribuidoras, empresas de servicios, empresas de suministros de repuestos que hacen economía circular en el entorno de un país para poder vincularse a esta conversión. ¿Okay? No solamente llegar a la fabricación de la nevera, que es un solo enlace, y el distribuidor final. En esta economía circular son 3 a 4 personas que van a ir en torno a esta conversión y es importante para el entorno económico. La capacidad de aplicación en unidades domésticas y comerciales pequeñas hasta 500 gramos a este año 2020, porque no creemos que cambie para el 2020, es posible que el 2021 pueda subir a 1 kilogramo.
y la actualización y uso de nuevas tecnologías amigables al ambiente. Esa es la importancia de este proyecto, cómo podemos hacer esa conversión, inclusive de manera doméstica. Se dañó el compresor de la nevera, cómo podemos hacer esta conversión y cumplir con todas las normativas. Objetivos. Demostrar la aplicación práctica factible del reemplazo de 134 por R290, ya es prácticamente factible. Generar nuevos procedimientos de formación y actualización de hidrocarburos. Es importante que todos los técnicos en el día a día se mantengan formados y actualizados con las nuevas tecnologías. Incentivar el uso de sistemas en R290 y mitigar los HFC, en este caso el 134. Y masificar la práctica de la conversión en el mercado colombiano en este caso, que estamos aplicando, porque es muy importante hacerles entender que este proceso es completamente factible. La metodología que utilizamos para poder hacer esta conversión, pues en este caso fue hacer unos análisis comparativos teóricos del 134 por el R290, ¿ok? En este caso, ¿cuál sería las variables de cada uno de ellos? Se organizaron todas esas variables teóricas para la aplicación de 5 procedimientos y posteriormente para la aplicación de campo y experimentación se cuestionaron todos esos resultados físicos en la práctica con respecto a los teóricos, lo que permitió pues generar unas conclusiones generales y unas recomendaciones que siempre vamos anexando a esta investigación. Las principales ideas de esta investigación: la validez teórica práctica del reemplazo, la innovación como procedimiento de aplicación de nuevos conocimientos, la objetividad, ya que los datos obtenidos generan resultados para estudio, es decir, las personas van a generar preguntas, incentivos, se van a dar cuenta que así se puede hacer, por lo tanto es completamente objetivo. El tiempo de reemplazo y aplicación del sistema es de 4 horas, sin grandes cambios. Nos damos cuenta que reemplazar este sistema es tal cual en el mismo tiempo en el que lo podemos hacer por uno de 134. Activa la economía circular y genera una aplicación de la responsabilidad profesional y personal. La aplicación que tomamos en cuenta para esta conversión, como lo pueden ver en esta lámina, fue directamente sobre varios equipos de exhibición de 9 pies para un sistema carnicero comercial, ¿okay? Que utilizaba potencias de 1/3, y en este caso vamos a hablar un poquito sobre esa diferencia del 134 con respecto al 290, porque a nivel de eficiencias y energía son más eficientes en R290. ¿Cuál es el planteamiento? Tenemos los 5 puntos que tocamos anteriormente, que vamos a comentar, que son: determinar el compresor equivalente para R290, determinar el capilar y longitud para el sistema, vamos a determinar el filtro secador, cuáles son los resultados finales y el análisis financiero en consumo energético y gas refrigerante. Ese es el planteamiento de esta investigación y cómo se va a ir generando. En esta lámina, para determinar el compresor equivalente, les estamos mostrando a mano izquierda, van a ver en Cubigel el modelo que hicimos, que tenía el exhibidor en ese momento, que es un modelo GLY12RR, que es de potencia 1/3, y a mano derecha vamos a ver la conversión a R290, que es un modelo NLY80, y en la parte inferior vamos a irnos a un catálogo que vamos a encontrar en la página de Cubigel Compresor, donde vamos a hacer la referencia de cómo vamos a determinar ese compresor equivalente del R290 y eliminar el 134 para hacer el paso de esta conversión. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un cambio de pantalla y vamos a determinar el compresor equivalente. ¿Okay? Recuerdan que a mano izquierda estaba el compresor en 134, lo vamos a colocar aquí, el modelo era GLY12RR. ¿Sí? Nos vamos a los BTU, porque una de las condiciones es saber cuántos BTU o cuál es la capacidad frigorífica o la capacidad de enfriamiento de ese compresor para poder obtener el compresor en R290. Al colocar en el catálogo, ¿okay? Pueden ingresar a la página de Cubigel,
Waggi Compresor Barcelona, y en donde dice catálogo, aquí en esta pestaña, dan clic allí y les va a aparecer esta tabla donde ustedes colocan en buscar compresor, el modelo del compresor. En este caso estamos colocando el de referencia de nuestra investigación y colocamos los BTU para conocerlos y le damos search, que es la búsqueda. Esperamos los resultados y encontramos dos tipos de compresores. En este caso, vemos que un compresor tiene una letra A y una letra B al final. Eso es unas especificaciones técnicas del compresor en cuanto a que uno trae capacitor de marcha y arranque y el otro solo trae un tipo de capacitor que sería de arranque. El tipo de motor es CSR, en este caso es un motor que trabaja con capacitor de marcha y arranque y aparte tiene una patente de una pastilla NTC que le permite mejorar el rendimiento a nivel de energía y disminuir el amperaje en consumo del compresor. Muy importante, nos damos cuenta de que este compresor tiene una capacidad frigorífica de 4143 BTU, una frecuencia de 60 Hz, una aplicación de HMDP, que es alta media presión, en refrigerante 134. Yo tengo estos principales valores que son los que voy a tomar en cuenta para la búsqueda de mi compresor en R290. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos de aquí en adelante? Tomamos esta capacidad de enfriamiento, estos BTU, que son 4143, los vamos a colocar en esta tabla donde dice Cooling Capacity, colocamos 4143 BTU, borramos el compresor que habíamos colocado inicialmente en 134 y ¿qué hacemos? En la aplicación colocamos HMDP, el tipo de refrigerante R290, el voltaje sabemos que es 115-127, colocamos menor o igual a 127 y la frecuencia 60 Hz. Le damos al botón de búsqueda y el software de programación me está dando 4 resultados en base a la capacidad frigorífica del compresor. Y me dice que hay 4 modelos. El NLY75RRA, RRB y el NLY80RRA y RRB. Como se dieron cuenta en la pantalla anterior de la presentación, nuestro modelo era el NLY80RR. En este caso, es de las mismas características con respecto al CSR, ¿ok? Y me dice que tiene 4464 BTU, ¿ok? Tiene un poco más de rendimiento y capacidad que el compresor en 134. Esto es uno de los beneficios que tiene el R290. Entonces, ya nosotros sabemos que este es nuestro compresor, el compresor que estamos utilizando para esa conversión. Si nosotros tuviéramos otro tipo de compresor a nivel de QIGEL, pues colocamos la misma tabla que hemos observado y colocamos el modelo que queremos cambiar en este caso. Y hacemos la búsqueda igual para R290. Entonces ya tenemos la variable que es determinar el compresor equivalente. Posteriormente, nosotros vamos a seleccionar en el segundo punto cómo determinamos el capilar y la longitud de ese compresor en R290, ¿sí? En esa selección para poder hacer el cambio en la conversión. Nos vamos a este link en la misma página de Waggi. Y tenemos la selección, ¿sí? Selección de tubo capilar. Si quieren ingresar manualmente, ustedes igualmente ingresan en la página de QIGEL donde dice Technical Information y les va a aparecer en una ventana de desplazamiento, una ventana de diálogo pequeña, le dice selección de tubo capilar y allí selecciona. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, tenemos el compresor, seleccionamos el compresor que tenemos aquí en refrigerante R290. Este es nuestro compresor que ya hemos seleccionado. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra información en BTU, ¿sí? Y lo vamos a hacer nuevamente para que ustedes lo vean.
Aquí está, NLY RRB. ¿Qué hacemos con la siguiente tabla que estamos observando aquí abajo? Muy importante, donde dice Working Condition, nosotros debemos llenar en esta tabla toda la información referente a ese compresor que estamos utilizando. Recuerden que es un compresor de alta media presión. Entonces, nos vamos a esta tabla que dice Show Condition, le damos clic a ella y vemos que tenemos las condiciones ASRAE y SECOMAF, en donde nos muestran todas las variables que necesitamos. ¿Ok? Si se dan cuenta, nosotros tenemos esta temperatura expresada en BTU. Queremos verla en grados centígrados, le damos cerrar, cambiamos las condiciones aquí en donde dice Unit Settings y le volvemos a dar a la tabla Show Condition siempre y cuando no me cambie esta variable del compresor ni el refrigerante. Y vemos las temperaturas. ¿Qué hacemos? Pues muy sencillo, nosotros podemos tomar los valores que necesitamos y dice, ¿cuál es mi temperatura de evaporación? Que son, en este caso, para alta, vamos a tomar ASRAE, ¿sí? Me dice 7.2 grados, mi temperatura de condensación, que son 55, necesito el subcooling o el subenfriamiento, que me dice que son 9, tomo el superheat, que me dice que son 27.8, y tomo la temperatura de la succión, que me dice que es el último valor, que me dice que es 35. ¿Ok? Entonces, muy importante, ¿por qué estos valores si de repente mi equipo no trabaja 7.2, sino que trabaja en temperaturas de -5? No hay ningún tipo de problema. Como este es un compresor que tiene variables de trabajo aproximados de -20 de evaporación a +10 de evaporación, todo está establecido ya en este conjunto en la tabla de condiciones. ¿Ok? Ya todos los parámetros están establecidos. Cuando nosotros observamos, por ejemplo, y lo podemos tomar en cuenta aquí, vamos a aperturarlo, la tabla de rendimiento. Vamos a observar la tabla de rendimiento del compresor, la ficha técnica. Vamos ya tenemos aquí cargado. Sí, vemos que es un compresor modelo NLY80 RRB, voltaje 115-127, refrigerante R290, y nos da aquí la información de que es un compresor para alta media, R290, la temperatura de evaporación -13, -50 en Fahrenheit, ¿ok? Temperatura máxima de ambiente casi 110 grados Fahrenheit, es decir, 43 grados centígrados aproximadamente, y me muestra las condiciones de trabajo en cuales él está a nivel de ASRAE y SECOMAF, y es una tabla indicativa por la cual ustedes se pueden ir guiando. ¿Ok? Entonces yo puedo, cambiamos la pantalla, ¿sí? Cambiamos la pantalla y todas las condiciones de trabajo las vamos a ir colocando. Sabemos que la temperatura de evaporación es 7.2, la condensación es 55, el subcooling son 9 grados, el superheat 27.8 y la temperatura de succión 35 grados. ¿Qué decimos? Bueno, ya tenemos colocadas aquí cada uno de los datos y ahora vemos el parámetro de la selección del tubo capilar. Muy importante. Con respecto al sistema R290, el sistema me dice aquí, ¿la línea de succión está enrollada o está en espiral enrollado? ¿Sí o no? En este caso, para todos los sistemas R290, nosotros tenemos que enrollar el capilar en la tubería de succión para permitir tener una mejor eficiencia de rendimiento a nivel de gas refrigerante. Sí, evitar que ese tubo de succión se congele y genere una mejor eficiencia a nivel de traslado de gas hacia el compresor y sea mucho más rico. Entonces, en este caso, vamos a colocar que sí. El diámetro me lo expresa en milímetros. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo. Hacer la conversión, ¿ok?, de lo que es las pulgadas del capilar a milímetros. Nosotros ya tenemos esta tabla que en este caso nosotros utilizamos en este tipo de sistema
un capilar 0.049, que en milímetros es 1,24. Entonces yo le coloco que sí, que mi sistema va a tener el capilar enrollada en la succión del compresor. Yo le digo send o enviar para que me dé la tabla de información y me dice, me da dos datos: la longitud del tubo capilar y la longitud del tubo capilar que va a ir enrollado en la línea de succión. ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta esta información. ¿Ok? Y vamos a hacer el ejemplo. Si yo le coloco que no, él me va a decir, son 3.93 metros que usted tiene que colocar de manera directa al sistema de expansión. Pero si va a ir enrollado para mejorar el rendimiento, que es el deber ser, de esos 3.93 metros, 1,42 o 1.4 metros debe ir enrollado, ¿sí? O debe ir de manera espiral en la tubería de succión. Muy, muy importante en estos cálculos. ¿Ok? Entonces, repasamos nuevamente esta data. Si yo le coloco que no, me va a mostrar los mismos 3.93 metros de capilar. Si le decimos que sí, que es el deber ser para sistemas NR290, la condición me dice 3.93 metros, de los cuales 1.4 deben ir enrollados en la succión del compresor. Seguimos en la presentación. Al tener la selección del capilar, determinando el tipo de capilar o longitud, que es muy importante, y las personas pueden decir, bueno, pero si yo tengo un sistema comercial donde utiliza 0.36 o tengo un sistema doméstico donde utilizo 0.031, no hay ningún tipo de problema. Ustedes hacen la conversión a nivel de pulgadas a milímetros. Les dicen, bueno, ¿cuánto es en milímetros? 0.031 pulgadas. Y ustedes colocan esa data informativa en la tabla de condiciones. Y ahí les va a decir cuántos metros es el mínimo establecido para el sistema y cuántos deben ir enrollados en la succión. Como tercer punto, determinamos el filtro secador o deshidratador. En este caso es la imagen del tipo de filtro que nosotros hemos utilizado. Muy importante, el tipo de filtro para R290 o sistema hidrocarburo R290 o R600 debe ser HX9 o HX11, que es un filtro que tiene capacidad de absorber mucho más humedad con respecto al sistema 134, que sería el HX5 o el HX7. ¿Cuál debe ser la posición? En este caso, debe ser de manera inclinada. ¿Por qué debe ser de manera inclinada? Porque esto me va a permitir que pase la mayor cantidad de líquido al sistema, ¿ok? Para mantener la igualación de presiones cuando el compresor ya ha hecho su parada y el sistema arranque de una manera más suave y tenga mayor eficiencia. Por aquí dejamos el tema del filtro secador o deshidratador. ¿Es HX9 o HX11? Como resultados finales, pueden observar a mano derecha imágenes reales de este exhibidor charcutero con las pruebas que hemos realizado. Tenemos un 40 a 50% menos de refrigerante con respecto al 134, inclusive al 404A, que también se pueden hacer las variables de cambio, esta conversión. Los resultados finales tenemos como la carga de refrigerante fue un 55% menos con respecto al 134. La eficiencia energética representada en un 26% con respecto al 134. El COP de operación es un 28% mejor en operación con respecto al 134. Y la carga final de gas representada en R290 es 370 gramos. Y el aproximado de este equipo en R134 eran 800. ¿Qué mejoras también tenemos? Bueno, en R290 el rendimiento es 30% menos, equivalente a un mejor consumo de energía.
y no necesita cambios dramáticos en el diseño de los equipos como lo hemos observado. ¿Okay? Muy importante, las normas y legislación de mayor utilidad relacionados con los refrigerantes alternativos, con los hidrocarburos en R290, los cuales nosotros tomamos en consideración para poder hacer esta investigación y desarrollo. Lo que debe hacer cualquier técnico que, vuelvo a recalcar, debe tener la certificación en hidrocarburos para poder hacer la manipulación de este tipo de gas y hacer este tipo de conversión. Tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad. ¿Ok? Entonces, estas normativas que trabajan, por ejemplo, la 60.079, en este caso aplicados al compresor, que tiene una certificación de atmósferas explosivas, la 60335 sobre la seguridad del equipamiento eléctrico del compresor, de los elementos eléctricos del compresor, la normativa N378 que habla sobre los requisitos de seguridad medioambientales que deben tener las personas, y hablamos de un punto muy importante que les comentaba que era el 0,038, y eso habla del límite inferior de inflamabilidad, o sea, la máxima capacidad que nosotros podemos cargar en un área, y lo vamos a explicar muy sencillo. Imaginemos que nosotros debemos hacer un cambio de un sistema doméstico o comercial. Uno de los primeros requisitos que nosotros debemos tener en cuenta es cuántos metros es el área en donde yo donde va a estar instalado esa nevera o ese sistema comercial. ¿Sí? Entonces podemos hablar de una regla, y lo podemos comentar en el chat en tal caso, o posterior después en la pregunta. Es una regla muy sencillita, que es que yo voy a tener el cálculo de los metros cuadrados de ese espacio en donde va a estar ubicado en el equipo por una constante que podemos denominar acá, que es 0,20 por el metraje por 0,038. Y vamos a hacer un ejemplo sencillo. Imaginemos que nosotros estamos haciendo el cambio de ese sistema comercial, y ese sistema comercial está en un espacio de 3 metros por 3 metros por 2.4. Esos son 21,6 metros. Esos 21,6 metros yo los voy a multiplicar por 0.20 por 0.038. Y me dice que es 0,16. ¿Ok? Ese es el mínimo permitido que yo tengo para poder hacer la carga de refrigerante. En este caso, como son 0,5, son 0,500 gramos, pues no tenemos ningún tipo de problema. ¿Ok? Entonces tenemos que tener mucha capacidad, ¿ok? En cuanto a las restricciones de la norma y cumplirlas. Debemos tener la capacidad de hacer el análisis para poder ver en dónde podemos hacer este tipo de conversiones. Seguimos con las normativas. En este caso me muestra la normativa ATEX, que es la Directiva Europea sobre Requisitos Mínimos para la Mejora y la Seguridad y Protección de la Salud de los trabajadores potencialmente en riesgo de atmósferas explosivas. Estas normativas también las cumple este tipo de compresor. Muy importante en cuanto a la posibilidad de fugas, peligros y facilidad de detección, pues con lo que hemos hablado, en este caso observamos que en el R290 la posibilidad de fuga es baja. ¿Por qué? Porque las presiones de servicio son medias o bajas, y está usado en sistemas con cargas bajas conforme a los requisitos para la refrigeración, para los refrigerantes tipo A3. El refrigerante R290 es tipo A3 según la norma ISO 187, como vimos al principio en la presentación. El A significa que no es tóxico y el 3 significa que es altamente inflamable. ¿El riesgo cuál es? Hay una mayor inflamabilidad, y existe equipos de detección en el mercado cuando las cargas sean superiores a estos 500 gramos en los casos específicos y que sean aprobados.
En cuanto al análisis financiero y el consumo energético del gas refrigerante, pues en este ejemplo que lo estamos tomando sobre esta conversión que hicimos desde el año pasado, tomamos datos específicos de Colombia con respecto al año pasado. El consumo total de ese equipo en un sistema de 134 son 900 kilovatios hora promedios. El precio de un kilovatio hora en el 2019 era de 472 pesos promedio. ¿Ok? El coste total anual en pesos, en base a la tasa en dólares, era de 125 dólares anuales de consumo. Haciendo la conversión de ese sistema, el ahorro energético con R290 por año es de 234 kilovatios hora, representados en un ahorro monetario de 32 dólares anuales. Además, el precio de compra a nivel internacional del gas R134 en nuestros países es de 4 dólares con respecto a los 2 dólares del R290. Allí se presenta también un ahorro energético. Muy importante tomar ciertas consideraciones con respecto a este tema. Y es que, por ejemplo, si nosotros tenemos sistemas en R600 o en R290 y no existe la capacidad de manipulación, nosotros ya, o los colegas técnicos o las personas que trabajan en el área, deben ir generando formación con respecto a los hidrocarburos. Y las personas que se encuentran con sistemas en R600, que nos ha pasado en algunas charlas que hemos dictado en Colombia, que las personas dicen, bueno, pero es que yo instalo compresores en 134 cuando tenía R600 porque tengo muchos problemas. Y se ha conversado mucho sobre fugas en los sistemas. El R600 y el R290 no son generadores, el gas refrigerante no son generadores de daños en el sistema como tal, en las tuberías, porque dicen que se presentan muchos daños en los evaporadores y en los condensadores por fuga. Esto no es producto del gas o del tipo de elemento, sino que ya habla un poco más de la calidad de los productos con los cuales se están fabricando esas vitrinas o esas neveras. ¿Okay? Va directamente sobre la calidad, el calibre de la tubería y cómo se trabajan esos elementos. No va directamente sobre el tipo de gas refrigerante o el compresor en R600 o R290. Allá ahí tiene que haber un trasfondo sobre esos elementos. Muy importante para tomar en consideración, antes de pasar a las conclusiones generales de este tema, es: ¿se puede soldar el sistema en R290, en R600? ¿Cuáles son los procesos y trabajos que debemos hacer? Bueno, nosotros es muy posible que más adelante les vayamos a pasar un tutorial sobre estos elementos, pero como vimos aquí, en cuestiones de seguridad, el proceso es igual que un sistema en R134. Cuando nosotros estamos haciendo la sustitución de un compresor de 134, nosotros soltamos el compresor, ¿sí? Verificamos el compresor que sea compatible, ya vimos todos los elementos de seguridad que tenemos que tomar en cuenta y todos los puntos que debemos tomar en cuanto a determinar el compresor equivalente, el filtro, el capilar. Y muy sencillo, el compresor utiliza el mismo aceite POE, así que es compatible 100% con el sistema, y nosotros soldamos el compresor, le colocamos una válvula de servicio, colocamos la tubería de succión, colocamos el capilar y hacemos todas las conexiones. Posterior a la soldadura, después de que se ha enfriado la soldadura, después de que ha estado en una temperatura ambiente y disminuimos el límite inferior de inflamabilidad del R290, nosotros hacemos la carga en fase líquida o en fase gaseosa, como ustedes quieren, porque como es un refrigerante puro, lo pueden hacer de dos maneras. La recomendación es hacerla gran parte en líquido. Se debe hacer con mucho cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad, y debemos esperar que este repose o haga un cambio de estado, unos 15 minutos en el sistema, y después de eso es que nosotros podemos dar arranque al compresor. Debemos tener cuidado porque a veces hay malas manipulaciones al hacer la carga
y dar encendido, y por lo tanto debemos tener mucho cuidado con los arcos eléctricos o las chispas o la manipulación del gas a nivel de la carga para poder hacer eso. Pero los resultados de la conversión son 100% factibles y sabemos que se puede hacer este tipo de conversión. Una de las conclusiones de esta investigación es que la documentación de esta aplicación, sumada a un análisis teórico práctico de la gestión, demostraron que el reemplazo de los compresores en R290, eliminando los 134, es 100% aplicable para el mercado. Los beneficios de la aplicación del reemplazo son altamente positivos para la actualización, formación y uso de nuevas tecnologías. La reducción del consumo de gas refrigerante y eficiencia energética son demostrados y pueden ser aplicadas en el país. ¿Okay? En nuestra última tabla, ya para terminar esta conferencia, que es unos temas bien prácticos y dinámicos que ustedes pudieron observar, pueden ingresar en YouTube y pueden observar como resumen de toda esta conferencia. Pueden escribir en YouTube cambio de sistema de refrigeración HFC a R290 QGel compreso y pueden observar, les voy a mostrar muy rápidamente este tipo de el video, ¿ok? Para que ustedes lo busquen en internet y puedan observar el resumen de esta conferencia. Se los voy a pasar muy sencillo. Se los voy a ir adelantando para que ustedes puedan ir observando este resumen detenidamente con mucho más tiempo, ¿ok? Y vamos a tomar los 5 puntos que hablamos en la charla en consideración. Okay, aquí ustedes van a observar que vamos a tocar, el video va a complementar todo lo que nosotros dijimos a nivel de resumen sobre el cambio del compresor, ¿sí? El cambio equivalente al propano, como lo dice en el video, van a la página web, como le hemos enseñado. Posterior, pueden observar todas las mismas tablas y parámetros que nosotros les hemos mostrado. ¿Sí? Les va a mostrar los compresores en R290 y así van a seguir con la presentación para que puedan observar detalladamente el video, ¿okay? Sin ningún tipo de problema y con más calma ustedes van a poder observar cuáles son cada uno de los parámetros y lo que deben hacer. Les recuerdo nuevamente las normativas de seguridad que debemos cumplir con respecto a la conversión de estos sistemas en R290. Considero que, como me han comentado muchas personas, les da miedo. Sí, es un hidrocarburo, es inflamable, pero no hay que tenerle miedo si nosotros cumplimos con todas las normativas de seguridad. Pueden ingresar a la unidad técnica de ozono en Colombia para que ustedes puedan tener información, o en el SENA, cómo obtener esas certificaciones para poder ustedes ir avanzando a nivel tecnológico y formación, porque este es el futuro. El futuro son los hidrocarburos. Ya hemos observado, hemos visto muchas neveras comerciales, domésticas, de refrigeración de todo tipo, que traen R600 o R290. Lo importante es conocer la aplicación y no volver al pasado y decir, como hemos observado en algunas conferencias, en algunas charlas, que yo cambio el sistema de R600 o R290 porque no lo conozco y por desconocerlo y por no investigar, pasamos al 134 y seguimos estando en el atraso, en el pasado, y debemos ir avanzando con las nuevas tecnologías. De verdad, les agradezco poder estar atentos a la conferencia, muy agradecidos por toda la atención. Le agradezco a CAIRE infinitamente por esta Expo CAIRE virtual, importante en esta charla técnico-comercial para observar estas nuevas tecnologías, estos nuevos procesos de cambio y conversión
que no todas las personas conocen o saben que se puede hacer, ni se conocían que se podían hacer, y que la gente, una nevera en 134 la tenía que desechar y traer una nevera nueva con refrigerante R600 o R290. Entonces, bueno, muy agradecidos nuevamente a Caire, Cubigel, nuestra empresa a nivel de compresores y las demostraciones que estamos haciendo, y a Galium de Colombia, la empresa Contacto, para conocer sobre estas tecnologías también. Les agradezco mucho a todos infinitamente el tiempo que se han tomado para esta formación, para observar la investigación de esta conversión, que es completamente factible y que se puede seguir avanzando y se puede transformar en un gran proyecto para Colombia y para América Latina. Muchísimas gracias. Carver, le damos muchísimas gracias a usted y a todo el equipo de Galium Colombia, quienes hicieron posible el desarrollo de esta conferencia técnico-comercial. Antes de terminar, les recordamos a nuestros espectadores visitar nuestra feria de ventilación, refrigeración y aire acondicionado, Expacaire Virtual 2020. Muchas gracias, Carver, y feliz día para todos.